Buenos días. Vamos a comenzar el acto de presentación de este 22º Congreso de Católicos y Vida Pública, un congreso que en esta ocasión está dedicado a la defensa de la vida. Quiero agradecer en primer lugar al profesor Rafael Sánchez Sau su magnífica labor como director de este congreso, un congreso organizado en unas circunstancias que no se le ocultan a ustedes, que son especialmente difíciles. Es cierto que, como ya han pasado tantos meses de la situación de pandemia, nos olvidamos a veces de que hace un año no existía. El congreso de hace un año fue, por así decirlo, un congreso normal. Este no diré que sea un congreso anormal, por las connotaciones que podría tener, pero sí muy complejo de organizar. Por eso mi enhorabuena a la organización y especialmente al profesor Sánchez Saus por haberla sabido llevar adelante. Y, como es habitual, estos congresos inician con una especie de acto de presentación, que en este caso es una mesa redonda dedicada al Sagrado Dom, la visión católica de la vida humana. Y para hablar de ello, pues nadie mejor que nos acompañan, don Luis Argüello, que es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ginés Ramón García Beltrán, que es el obispo de Getafe, miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, y Monseñor Rezplá, que es el obispo de Alcalá de Henares y forma parte de la Comisión de Laicos, Familia y Vida. Para coordinar la mesa redonda tenemos a José Luis Restán, que es un periodista de sobra conocido por todos ustedes, aunque ya saben ustedes que también parece que fue ingeniero de caminos en su juventud, en fin, cosas que le ocurren a la gente, que luego va hacia caminos más serios como el periodismo. Y nada más, por mi parte comprenderán que no tendría el menor sentido tratar de presentarles, son ustedes evidentemente muy sobradamente conocidos, sino darles las gracias por estar aquí con nosotros y por participar en este acto. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todos. Gracias por su participación en este acto que nos introduce ya, aunque sea con una semana de anticipación, en lo que va a ser este congreso, cuyo lema es como una sacudida, el momento de defender la vida, entre admiraciones, porque ciertamente estamos en un momento en el cual la confusión de la que tanto se habla, aunque a veces no se precise demasiado en qué consiste, hace que las grandes certezas que podían reunir a personas con sensibilidades, incluso con pertenencias, con identidades culturales y religiosas diferentes, se haya ido difuminando. No voy a decir que se ha perdido, pero se ha ido desdibujando. Y es ciertamente momento de defender la vida. Y para defender la vida no basta levantar una pancarta, o no basta buscar eslóganes fáciles, o apretar los puños, o tener buenos sentimientos. Todas son cosas convenientes y que están bien. Pero para defender la vida primero hay que comprender de qué se trata. Primero hay que volver a recuperar, yo diría, lo que podríamos llamar la batalla del significado. ¿Qué es realmente la vida? Estamos inmersos en una pandemia que, sobre todo en su primera etapa, allá por esa primavera que nos parece tan lejana, pero que está ahí hace un ratillo, podríamos decir, hizo que tantos columnistas y tantas personas se desnudasen, en cierto modo, de muchos esquemas y de muchos cinismos y se vieran confrontados con el hecho de que qué es la vida, qué es el dolor, qué es el sufrimiento, qué significado tiene, o es pura, o esto es una broma, o esto es un azar, esto es una mala jugada del destino, diría alguno. Por eso creo que los organizadores del Congreso han pensado en que dedicar este acto introductorio realmente a una cuestión que, empiezo por decir, no podemos dar por descontada en una sociedad como la nuestra. ¿Cuál es la visión católica de la vida humana? La vida como don de Dios, que marca realmente una raya, porque si la vida es don de Dios, de un Dios bueno que tiene un designio bueno que se ocupa del hombre, de la persona, las cosas son de un modo. Y si por el contrario la vida es una pura lucha
de poder, es el azar y la casualidad, pues estamos en una circunstancia completamente diferente. Preguntarnos y volver a decir al mundo con razones adecuadas, volver a mostrar a los hombres y mujeres de nuestra época que en muchos casos ya no lo conocen o lo conocen mal. ¿Cuál es la visión católica de la vida humana? No es en absoluto una cuestión decorativa, ni es una cuestión obvia para nada. Por eso, personalmente pienso que es una buena idea. En cualquier caso, yo hubiera aceptado estar aquí, pero vamos, entiendo que es una perspectiva realmente muy interesante y sugerente para abrir el camino a los planteamientos, los debates que a partir del viernes de la semana que viene tendrán lugar en los distintos actos del Congreso, analizando distintas facetas, porque la defensa de la vida humana tiene muchas dimensiones. Al final, como San Juan Pablo II creo que intuyó, se trata de construir una cultura de la vida. Ahora esta frase, en cierto modo, la hemos manoseado mucho y hasta puede que la hayamos vaciado, pero yo creo que fue una intuición genial del gran Papa Juan Pablo II. Y nos abre todo un horizonte. Bueno, pues para abordar esta cuestión de cuál es la visión católica de la vida humana, están los tres obispos que ya el presidente ha introducido y presentado. Lo que hemos pensado juntos al preparar un poco la introducción del acto es elegir diríamos, una perspectiva que no excluye a las otras, que son complementarias, de este gran tema que nos reúne esta mañana, el sagrado don, la visión católica de la vida humana. Y luego después tendremos un tiempo de conversación ya, diríamos, más informal, más dinámico, dedicado pues, a los grandes temas de la defensa de la vida que están ahora mismo en el tapete de la actualidad. Hemos pensado, en primer lugar, esta gran cuestión de la vida como llamada, como vocación, la vida como respuesta a un tú que nos ama, como alternativa a la vida entendida como azar y necesidad, podríamos decir, citando un famoso libro pues ya de décadas atrás, pero que en cierto modo sigue marcando una cierta mentalidad. ¿Qué implica que la vida es vocación? Que la vida no es simplemente un rebotar contra las paredes según las fuerzas económicas o políticas o de la salud o de la enfermedad o del poder te lleven, sino que la vida es realmente un camino, una peregrinación, diríamos, en la gran tradición cristiana. Hemos pedido a Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y secretario de la Conferencia Episcopal Española, que inicie este rato de conversación con esa perspectiva que ahora acabo de decir. Don Luis. Buenos días y gracias. Y así me expreso, ¿no?, como quien inicia una conversación, no queriendo hacer una ponencia acabada, porque sería un poco ridículo y pretencioso por mi parte. Es verdad que en la propuesta está este libro del año 70, de Monod, ¿no?, Azar, necesidad, ¿no?, que en realidad diría yo que es como una expresión última, si queréis penúltima. Podríamos hablar de un libro más reciente y muchísimo más popular entre nosotros, que es Sapiens, esta trilogía de Harari, que es en el primer libro, en Sapiens sobre todo, ¿no?, camina en una perplejidad, me atrevo a decir, ¿no?, porque por una parte Harari no es creyente. Harari, cuando hablamos de la vida, decimos la vida humana, la vida de las plantas, la vida de los bichos, la vida de Dios, porque cuando hablamos de la vida hablamos de todo esto, ¿no? Entonces, Harari en Sapiens, de alguna forma también como Monod en Azar y necesidad, viene a decir que hay una nivelación. Por supuesto, no hay vida de Dios, hay una nivelación entre la vida de las plantas, de los bichos, de los humanos, como una especie más entre los bichos, entre las plantas o los microorganismos, ¿no? Pero es verdad que Harari necesita, para explicar el gran fresco de la historia que hace en Sapiens, decir que los humanos se han impuesto a los bichos y a las plantas por una capacidad de imaginar la vida, dado que
es una especie inclinada a creer en ficciones, en mitos. Y una de las ficciones y de los mitos precisamente son las religiones, a las que el propio Harari da una importancia, al mismo tiempo que dice que son relatos ficticios, al mismo tiempo que dice que no responden a una realidad objetiva. Sin embargo, expresa la funcionalidad de estos mitos y de estos relatos para explicar la capacidad del hombre de evolucionar, incluso de poder ser homo deus, como dirá en su segundo relato. Es verdad que los propios textos de Harari en las últimas semanas, bueno, como tú bien decías, ante la hora de la pandemia y demás, y su propuesta de Superman, de un superhombre, queda como por lo menos en interrogante. Yo diría que es un momento de nuevo para proponer la vida, más que para defenderla, que también, porque esta propuesta, en la medida en que somos conscientes de la realidad de un ataque, precisa una propuesta. Y la hondura del ataque es que es un ataque metafísico. Es que es un ataque, bueno, de poner en cuestión. Pero sin embargo, amigos, yo creo que algo se mueve en las aguas. Y en una casa como esta, que está tan vinculada a centros de enseñanza, y en una propuesta de católicos en la vida pública, reconocer lo que se mueve es importante. Porque tanto Jacques Monod en el año 70, como Harari en el año 11, cuando escribe su texto Sapiens, primero en hebreo, que tarda 3 años en traducirse, no me extraña, porque traducir del hebreo a traducir al inglés y al castellano, cuando hemos podido acceder a estos libros, ¿no? Pues hacen una propuesta mecanicista, en el sentido de que todo puede ser explicado desde las reglas del juego mecanicistas de la física y la química, pero es que la propia física y química, sobre todo la matemática, nos está haciendo caer en la cuenta de que las aguas se mueven. Porque cuando nosotros hablamos de la vida en una visión católica de la vida, decimos la vida de Dios, que es el origen, que es el creador, que quiere compartir la vida en la creación y que quiere compartir la vida en la creación con alguien modelado a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo poder plantear esto, hacer esta propuesta en el mundo contemporáneo? Las matemáticas hoy nos ayudan al asombro. Ante el misterio de lo real, los descubrimientos de la física, de la biología, de las neurociencias, ayudan a reconocer de alguna manera una dimensión espiritual constitutiva de lo humano. Porque el azar y la necesidad, ¿cómo explican la libertad, la razón, la conciencia? Si no hubiera un alma además entendida no solo en el sentido aristotélico, platónico, griego, sino yendo más allá, como ese toque de lo divino que pone en movimiento nuestra existencia, que nos hace ser un tú que ha sido querido por el propio nombre y que así ha sido llamado. Pues sí, amigos, ¿no? El fin del mecanicismo como paradigma que ha querido justificar todo desde el azar o la necesidad, como que fuera posible que la racionalidad surgiera desde la irracionalidad, que es la pretensión del azar y de la necesidad, como si fuera posible que la libertad surgiera solo desde el mecanicismo, como si fuera posible que el amor pudiera ser una experiencia solo de las máquinas. Pero lo cierto es que muchas personas te lo dicen así. Estoy recordando en el verano pasado un debate que tuve en un aula universitaria con un famoso periodista español, ¿no? Y entonces, en un momento del debate me dijo, claro, es que lo que usted dice, eso le ocurre porque usted es de los que todavía creen en la libertad, de los que todavía creen que los humanos somos libres. Pero despiértese de esa pretensión y acepte
que las cosas pueden ser organizadas de otra manera. Claro, esto, cuando los algoritmos no solo llaman a la puerta, sino que se han metido en el corazón de nuestra propia existencia debido a estas máquinas como la que yo tengo en la mano, pues claro, suena especialmente tremendo. Pero sin embargo, amigos, por eso digo que es momento de proponer, aunque los ataques son tan fuertes, el mecanicismo deja de ser un paradigma dominante en lo que son los avances de las ciencias, ¿no? No puede ser la racionalidad producto de lo irracional. El nuevo paradigma habla hoy de una armonía entre el intelecto humano y la estructura del universo. La ciencia moderna nos invita a buscar la huella del amor de Dios en la naturaleza, porque la razón originaria se llama amor. La razón originaria es una vida que se descifra como amor. Por eso nuestro Dios es tres. Para que sea posible la existencia personal como amor. Como amor que además luego se comunica, se ofrece, se regala, se comparte y toca. Algo que parecía solo barro. Para que animado sea vida. Y una vida que tiene capacidad de poner nombre a las otras vidas. Porque es la vida creada a imagen y semejanza del que es la vida, luego nombra a las plantas, a los bichos, a las especies, con lo que eso significa. La teoría del caos, por ejemplo, resalta el valor y la sensibilidad de los pequeños datos iniciales, el valor de las pequeñas cosas que incluyen en el futuro, que es por otra parte el estilo de nuestro Dios, que es un estilo divino que no arrolla con un supuesto poder omnipotente. La creatividad, la libertad y la fidelidad se encuentran en la materia, la física cuántica, la complejidad de lo real, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ponen en cuestión el determinismo científico, porque cada instante está abierto a escenarios futuros múltiples. ¿Qué decir, por ejemplo, de la belleza de la geometría de los fractales? Uno se queda asombrado cuando alguien de los que saben de estas cosas te enseñan la belleza que está escondida en la propia materia, cuando ves esta nueva geometría, ¿no? Que por tanto una nueva expresión de la matemática que nos abre a la belleza de la información que contiene la materia, una información dotada de racionalidad y de amor. Hablando así de la información, el valor central de la información, de las estructuras informacionales, que de alguna forma, diría un creyente, remite a una asombrosa sabiduría. En la biología, la teoría de la evolución está siendo revisada, porque nos dice hoy que ya no se rige por una especie de selección natural en la que solo triunfan los fuertes, sino que también ha tenido mucho que ver en la evolución y en la llamada selección de las especies, la cooperación y el mutualismo, que se descubren pequeñas especies que no solo son capaces de triunfar porque dominan, sino que han sido capaces de salir adelante porque cooperan, porque se vinculan, porque mutualizan. Hoy que hablamos hasta de mutualizar los riesgos financieros con la Unión Europea, aparece un mutualismo pequeño en el asombro de las pequeñas cosas. En fin, amigos, es un momento para decir con fuerza que ese paradigma del tiempo moderno que surge de un grito pienso, luego existo, puede ser perfectamente sustituido por un nuevo grito que hace falta decir en la plaza pública. Soy llamado, por eso vivo. Soy llamado y además en esa llamada hay amor y por eso existo, por eso hay un tú. Termino con una cita del profesor Ratzinger. Digo profesor Ratzinger, no Benedicto XVI, sino un texto de Ratzinger cuando es profesor en Alemania. Dios convierte al ser humano en un tú. Antes de que nos demos sentido a nosotros mismos, el sentido ya está en nosotros envolviéndonos, en el abrazo constitutivo
de quienes son procreadores con el Creador. El sentido que buscamos, incluso en cada época de cambio, con fuerza, tratamos de encontrar el sentido, el significado de la vida, no es una función, sino la posibilidad que precede al ser. La pregunta por nuestro destino, dice Joseph Ratzinger, está respondida en nuestro origen. Porque la vida tiene una vocación, que es participar de la vida eterna. La vida tiene un corazón, que es latir con el corazón en donde la vida se ha encarnado en la fragilidad de nuestra carne y ha tomado rostro, la misericordia entrañable del que es creador y fuente de toda la vida. Y al mismo tiempo, la llamada definitiva, la vocación última, que es participar de la vida, pues está ahí como enraizada en nosotros, y de ahí surgen multitud de latidos que están en lo profundo del corazón humano. El que nuestro corazón sea un corazón de deseo, que a veces no sabemos por qué. Y es porque hemos sido llamados, amados, a participar de una vida plena de libertad, amor y alegría que nos han tocado y que están ahí, bulliendo en nuestro propio corazón. Por eso se citaba a Juan Pablo II antes. Cómo no, hablando de la vida, decir Evangelium Vitae. Anunciemos el Evangelio de la vida. Tengo para mí que Evangelium Vitae es una encíclica de la doctrina social de la Iglesia, aunque los especialistas en doctrina social de la Iglesia se niegan siempre a incluirla en el listado. Pero es en la medida en que nos plantea el que surja un movimiento en favor de la vida, y surgen ahí en el listado que plantea Evangelium Vitae todas las cuestiones de la vida, donde estamos llamados a hacer esta propuesta que, como dirían los futboleros, y yo lo soy, en la vida futbolera la mejor defensa es un buen ataque. La mejor defensa es una propuesta de la vida, porque, hermanos, la compartimos porque hemos sido llamados. Muchas gracias, don Luis, que nos ha abierto, yo creo, muchísimas perspectivas, y es lógico que algunas pues ya anticipen cuestiones que van a salir ahora a continuación. Mucho de lo que nos ha dicho al principio del debate que suscitan algunos de estos autores contemporáneos, pues tiene que ver con lo que podríamos llamar la dificultad cultural del momento. Esto no es una originalidad mía, sino que yo lo he tomado de la Carta Samaritanus Bonus, una carta, como saben, dedicada al cuidado de la vida en su fase terminal, que para nosotros en España tiene una incidencia particularmente intensa porque está en ciernes una ley de eutanasia, y me ha llamado la atención que en esta carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Samaritanus Bonus, se habla de una objeción cultural, como reconociendo, a mí me parece que es importante reconocer las dificultades, que para decir hoy, en el contexto cultural, sobre todo de las sociedades secularizadas de Occidente, esta palabra del significado de la vida humana, existen unas preguntas, unos desafíos, unas cegueras, unas impugnaciones que no voy a decir que lo hagan especialmente difícil, pero que plantean un desafío. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues de esta cuestión de la dificultad cultural de este momento, que ya no es el momento pues ni de la cristiandad, ni del catolicismo sociológico, es otro momento, le hemos pedido a Monseñor Ginés García Beltrán que nos haga una introducción desde esa perspectiva, aunque tocará sin duda otras cuestiones que van a ir circulando entre los tres, como es natural. Don Ginés, adelante. Bueno, pues en primer lugar expresar también mi agradecimiento en este reencuentro con la asociación y con el Congreso de Católicos y Vida Pública, y por continuar la línea de reflexión de don Luis. En definitiva, lo que tenemos sobre la mesa es la cuestión del hombre. Una cuestión nueva, una cuestión antigua, la gran pregunta que traspasa toda la realidad humana en la historia, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo? En definitiva, la cuestión antropológica. Vivimos hoy una realidad, y es la crisis cultural, como decía también don Luis, de la visión judeocristiana helenista del hombre. Lo que ocurre es que la alternativa que se propone, culturalmente hablando,
Es una alternativa, desde mi punto de vista, poco clara, ambigua, y por parafrasear de algún modo una de las ideas de Evangelii Gaudium, yo creo que en la alternativa del modelo antropológico que muchas veces propone el mundo, si es que hay un modelo unívoco, unitario, está la concepción contraria a lo que dice el Papa, la idea por encima de la realidad. Es decir, hay una ideologización del hombre y por tanto una ideologización de la vida. Si el Papa dice que la realidad es superior a la idea, la antropología cultural dice la idea es superior a la realidad. Y esto también entra en el campo de la bioética. Creo que también en el modelo antropológico actual, ya insisto, si es que hay algún modelo, está la improvisación, una gran improvisación. Me llamaba mucho la atención en la carta, y vuelvo a citar al Papa, en la carta que escribió hace una semana o dos el Papa Francisco al cardenal Parolin con motivo de una serie de efemérides en Europa, dice algo que me parece muy bonito y que quisiera decir al pie de la letra. La originalidad europea está sobre todo en su concepción del hombre y de la realidad. Creo que es una afirmación muy fuerte. Lo original de la idea, de la antropología de Occidente que durante milenios hemos vivido, en la que hemos vivido, está en la idea, en la imagen del hombre y de la realidad. Y cuando el Papa quiere explicitar un poquito esto, habla en varios párrafos de esa carta de esto, pero dice, sueño entonces con una Europa amiga de la persona y de las personas. Habla de la dignidad de la persona, de que no sea objeto de un cálculo económico o de mercancía. Y quiero citar también esto porque creo que tiene que ver mucho con nuestro tema. Una tierra que cuide la vida en todas sus etapas, desde que surge, bellamente, invisible en el seno materno, hasta su final natural, porque ningún ser humano es dueño de la vida, sea propia o ajena. Yo creo que son palabras interesantes y que tocan el centro, creo, de lo que quiere ser este Congreso de Católicos y Vida Pública. No me había puesto de acuerdo con don Luis, pero yo quería empezar esta exposición trayendo otro libro, quizá no de la misma profundidad ni de Monod ni de Harari, pero un libro que leen millones de personas, porque es un bestseller de un autor español, jovencito, de Castellón, por cierto, don Juan Antonio, donde empezó su ministerio episcopal, que se llama Eloy Moreno. Y la novela se llama Tierra. Yo creo que la tesis fundamental de este autor, que está traducido ya a todos los idiomas, es una tesis ecológica. Sin embargo, a mí me ha interesado mucho de esta novela la crítica social y cultural que expresa. Si no la conocen, ya saben que el escenario es un programa de estos que puede ser cualquier Gran Hermano, donde ya hay una primera tesis, ¿no? Como estamos destruyendo la Tierra, tenemos que ir a Marte. Pero hay algo que yo creo que entra de lleno también en lo que aquí estamos presentando, y es una tesis que es demoledora. Nada es verdad. Todo lo que está pasando, nada es verdad. Es todo pura ficción. Y si nada es verdad, todo está permitido. Si nada es verdad, la víctima fundamental es el hombre y lo humano. El hombre está a merced del poder económico y del poder cultural, del poder incluso político. Además, en esta novela uno se queda con la sensación de que el mal es una madeja que se va liando cada vez más y que va creciendo. ¿Y cómo es el modo de salir? Pues complicando más las cosas. ¿Y cómo se complican más las cosas? Todo en deterioro del humano, de la creación, en definitiva. ¿Y cuál es el final? Pues el final es la destrucción de lo humano. Creo que esta, a lo mejor si hablara el autor dice que no ha querido escribir nada de eso, pero como en un libro hay un doble autor, el que escribe y el que lee, es lo que yo he leído, ¿no? Y creo que hay
una crítica social y cultural muy interesante a modo de parábola con lo que estamos diciendo aquí. Por tanto, en el tema de la vida, en el momento actual, nos encontramos sobre todo con un debate ideológico que tiene unas raíces antropológicas muy profundas. Estamos ante una concepción de lo humano que, como es natural, afecta a todas las relaciones humanas, familiares, sociales, políticas. En el fondo está en juego la concepción de la verdad y de la libertad, y la relación entre verdad y libertad. Una libertad desvinculada de la verdad que lleva al bien, porque en definitiva la libertad es la voluntad absoluta, el concepto de libertad como voluntad absoluta. Y esto en nuestro campo llevado a toda la tecnología bioética, a todos los avances de la medicina, de la clínica médica, al diagnóstico, a la terapia, al cuidado. Y como es natural, también esta visión de la libertad, de la verdad, afecta al sentido de la vida, afecta a lo que nosotros vivimos cada día y, por supuesto, que al sufrimiento, al comienzo de la vida. En definitiva, se olvida que todo progreso, que todo avance, crecimiento, exige el discernimiento moral. Y yo creo que esto es un punto también a la hora de hablar del ambiente, del contexto social, cuando se aparta el discernimiento moral, porque esto es otra cosa. Esto es la técnica, esto es la ciencia, y ahí la moral no tiene absolutamente nada que decir. Yo también me he inspirado, y creo que es un documento que tendremos que trabajarlo más, la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Samaritanus Bonus, en tres factores que en el campo de la ética de la vida, tres factores que limitan la visión del hombre, del derecho a la vida, de la vida humana, de toda vida humana. En primer lugar, el primer factor es el uso del concepto calidad de vida y muerte digna, que destaca o resalta muy bien el documento, ¿no? Porque creo que es un reflejo de la vida misma y un reflejo del hombre. Estamos ante una antropología utilitarista que tiene detrás y que responde pues a una situación económica, a la cultura del bienestar, a la belleza, al deleite de la vida física, y deja al margen cualquier otro ámbito de la vida, el espiritual, el moral, etc. Es decir, estamos ante una cultura de lo efímero, por decirlo de un modo más periodístico. Estamos en la cultura del usar y tirar, también en lo que se refiere a la vida. Se usa y se tira. Por tanto, la vida que no llega a unos límites, a un nivel aceptable, pues no merece la pena ser vivida. Claro, la pregunta racional que puede salir, oiga, ¿y quién pone los límites de lo que es vida digna y de lo que no es vida digna? Y la respuesta de la cultura es tú mismo, en una autorreferencialidad absoluta, o una tercera persona. Por ejemplo, Papá Estado. Papá Estado te dice dónde está el límite de la vida y dónde se puede cortar y dónde no se puede cortar. Por tanto, es una visión utilitarista de la vida. Incluso hay una cosa que me llamaba mucho la atención leyendo el Samaritanus Bonus, cuando habla de este punto, dice: basta el mal psicológico para que la vida no merezca la pena. Y yo recuerdo siempre, cuando empecé la teología, en la facultad nos recomendaban mucho un libro que después no he vuelto a ver, que se titulaba Yo estoy bien, tú estás bien. Y creo que responde
responde muy bien un poco a la cultura. Yo estoy bien, todo está bien. Yo estoy mal, todo está mal. Esto sin que yo me adhiera, y además abro un poco el horizonte, me recordaba también a esa famosa canción de Pablo Milanés, del cantautor latinoamericano, La vida no vale nada. Y yo creo que esto sirve también para el campo de la bioética en este momento cultural. Podríamos decir, desgraciadamente, la vida no vale nada. Y esto es grave, porque no se reconoce que la vida humana tiene valor en sí misma. El segundo factor es una comprensión errónea de la compasión. Para no sufrir, lo mejor es morir, lo que llamamos la eutanasia compasiva. La compasión no es provocar la muerte, sino aceptar y acompañar al que sufre, sostener mediante el afecto y mediante los medios terapéuticos a aquel que sufre. Hay una expresión también en Samaritanus Bonus que me parece muy bonita. Hemos perdido una mirada contemplativa. Y es verdad. Cuando tú estás en lo más sencillo de tu vida, sales a comprar, estás con tu familia, estás viendo la tele, cualquier cosa, hemos perdido esa mirada contemplativa. ¿Qué es lo que nos da la mirada contemplativa? Pues mira, el que mira contemplativamente mira el don. Y la reacción o el sentimiento, el fruto de esa mirada del don es el agradecimiento. Si tú no das gracias por la vida, es que a lo mejor no das valor a la vida. Después, esa mirada contemplativa no pretende apoderarse de la vida, de la realidad, sino acogerla y darle sentido también al sufrimiento. Incluso la mirada contemplativa te hace que te dejes interpelar y guiar. Yo me pregunto, ¿realmente esta situación de pandemia, con tanta muerte, con tanto sufrimiento, con tanta pobreza, nos está interpelando? Es algo que también como cristianos debíamos de plantearnos. Me interpela a mí esta situación. Y el tercer factor es el individualismo. Cuando los otros se convierten para mí en un límite, incluso en una amenaza. Y fijaros, en el fondo, como causa y como consecuencia de este individualismo atroz, está la soledad. Recuerdo que hace unos meses un chico que es enfermero de paliativos en el barrio de Salamanca, en el centro de Madrid, me decía, no se engañen, el mal más importante no es el cáncer, es la soledad. No había venido el virus todavía. ¿Cuánta gente que está sola? Esta es la gran enfermedad de nuestro tiempo. Y aquí se meten otra serie de principios. Dentro de ese individualismo, el principio del permiso, el consentimiento, que hace que el cuidado se convierta en un favor que me hacen. Y esto supone que para mucha gente, y pienso en el principio de la vida, en la madre gestante, y pienso en el final de la vida, que haya mucha gente que hoy se sienta una carga y no un don. Una carga en la familia, una carga en la residencia, una carga en la sociedad. Y eso genera una relación contractual, de contrato. Yo pago para que tú me trates bien. Y yo en el momento que pueda te quito de en medio, lo cual está generando también miedo, desconfianza, relaciones en definitiva poco fraternas. Esto nos está haciendo llegar a una insensibilidad tremenda, tremenda, hasta tal punto que afecta a lo debido, a lo que tengo que hacer. Esto es muy duro y lo decimos muy bajito para que no se entere nadie.
Pero ¿quién ha puesto el límite de edad para que cuando hoy llegue a un hospital un señor que tiene 80 años se le ponga morfina y ya está? O se le dé aquello que dicen dieta total. ¿Qué diferencia hay entre 69 y 70? ¿O entre 79 y 80? ¿Qué diferencia hay? ¿Quién pone realmente ese límite? Quizá habría que traer aquello que hemos repetido mucho, que incurable no significa incuidable, ¿no? En definitiva, y voy terminando, en definitiva estamos ante aquello que el Papa San Juan Pablo II, en la encíclica que ya ha citado don Luis, llamó la cultura de la muerte, y que el Papa Francisco llama la cultura del descarte. Pues mirad, en el mundo de la solidaridad, esta situación es una situación insolidaria. Cuando reivindicamos la solidaridad, vivimos insolidariamente. ¿Y quiénes son las víctimas? Las víctimas son los más frágiles. Porque hay algo aquí, y es que la vida vale o me vale. Y voy terminando con un texto que me resulta precioso y unía también con lo que decía Monseñor Argüello al final de su intervención. Es del Concilio Vaticano II, de la Gaudium et Spes 24, que dice: el hombre es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Aquí se introduce el sentido que tiene la vida y el sentido que tiene el hombre. Es el amor. Hay un teólogo también contemporáneo que dice que el amor es lo creíble, lo que suscita la fe es el amor. Y fijaros, el Concilio Vaticano II, esta frase tan preciosa para subrayar, pues está en el contexto de la índole comunitaria de la vocación humana, según el plan de Dios. Por tanto, el hombre ha nacido del amor de Dios para amar a Dios y para amar a los demás, y así llegar a su plenitud, que como decían también, pues es la vida eterna. Termino con una expresión, no sé si hay gente que podría discutirla, todo es discutible, pero muchas veces lo he pensado. Dime en qué Dios crees y te diré cuál es tu imagen del hombre. Es verdad que la bioética, como muchas veces quieren vendérnosla, no es una cuestión religiosa, sino antropológica, pero como lo antropológico y lo religioso no son dos cosas distintas, porque un hombre sin trascendencia es un hombre castrado, así, sin trascendencia, pues la imagen de Dios es lo que hace que el hombre, la imagen del hombre, y en nuestro caso concreto, la dignidad que tiene el hombre, todo hombre, desde su concepción natural hasta su muerte natural. Gracias, don Ginés. Introduciendo ya, siguiendo esa pista, de esa relación entre antropología y dimensión religiosa, que por supuesto está, y yo pienso que es esencial, me viene a la mente una pregunta que se hace el Papa en su última encíclica Fratelli Tutti, cuando dice: ¿cuánto vale un ser humano? Una pregunta que no es nada obvia en este momento, después de todo lo que ya hemos escuchado. Y recuerdo un texto en una Navidad que decía: tu vida vale la encarnación de Dios. Tu vida vale la encarnación de Dios. Quizás nos sorprende esta caída de certezas compartidas, de certezas éticas que han sustentado la convivencia de Occidente, y no nos damos cuenta de que la pérdida del acontecimiento cristiano, de su vitalidad, de su relevancia entre nosotros, necesariamente arrastra, esto es una hipótesis que estoy lanzando, ahora don Juan Antonio dirá, necesariamente arrastra la pérdida también de esa claridad ética, porque realmente el significado pleno de la vida solo se desvela cuando el propio misterio que ha hecho la vida ha tomado carne, ha vivido con nosotros, nos ha dirigido su palabra, ha muerto y ha resucitado.
También eso hay que saber decirlo en un mundo como el nuestro, igual que los primeros cristianos tuvieron que decirlo en la primera generación, cuando en el Areópago la gente se reía y decía, bueno, ya nos hablarás de esto en otro momento, pero San Pablo supo encontrar como el punto, ¿no? El punto, la ranura a través de la cual entrar y conectar. Bueno, si de esta cuestión, si queremos hablar de cuál es la visión católica de la vida humana, no podemos hablar de aquel que nos la ha revelado plenamente, de Cristo, como revelación plena y total de lo que es el hombre, como dice también el Concilio Vaticano II. Y eso es lo que le hemos pedido a don Juan Antonio Reig. Pues muchísimas gracias por la invitación y por esta iniciativa, en estos momentos que estamos viviendo también en nuestro contexto inmediato, que es España. ¿De qué estamos hablando, queridos amigos? Estamos hablando de la vida humana, el sagrado don, la visión católica de la vida humana. Por tanto, estamos hablando de algo que está en el origen mismo de lo que es la sociedad. Desprivatizar todas las reflexiones sobre la vida humana es el primer argumento que yo quisiera defender. Y con esto empalmo con la última expresión de don Luis Argüello. La vida humana es un capítulo esencial de la doctrina social de la Iglesia, dígase del encuentro del Evangelio con el nosotros o el construirse de la sociedad. Sin el respeto de la vida humana, la sociedad decae. Y aunque ampulosamente se llame sociedad de derecho, deja de serlo. Por tanto, estamos en un tema que es crucial y en estos momentos que más allá del paradigma mecanicista o del relativismo moral y su dictadura que decía Benito XVI, estamos ante una sociedad nihilista, que ni siquiera quiere preguntarse por la verdad. Por tanto, desprivaticemos el tema, y es el primer argumento. Y para desprivatizarlo hemos de saberlo proponer como lo que está en la base de la misma sociedad con cada una de las personas que necesita la propia ecología humana para ser recibido, ser acogido, ser amado, crecer, ser educado, ser mañana un buen ciudadano. Eso no ocurre sin la familia. Por tanto, somos llamados, y somos llamados desde alguien que, en este caso, Dios pensó en el acto conyugal de donación en el cuerpo, para que conjugando él y ella unidos matrimonialmente se dé el origen a la vida humana. La sociedad que decae, si decae la concepción de lo que es la vida humana y decae el origen mismo de la vida humana, que es, en este caso, el matrimonio y la familia. Dicho esto, paso ya a responder lo que me pide aquí el coordinador de esta mañana. Para salir de las ideologías, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo estoy convencido de que estamos dentro de un espacio totalmente ideológico que ha ido incluso haciendo que lo obvio no resulte ni siquiera planteable, de tal manera que se ha creado una mentalidad muy distanciada de la realidad. Para salir de las ideologías, ¿qué podemos hacer? El primer recurso, queridos amigos, es volver a la experiencia humana. Y la experiencia humana tiene, diríamos, connotaciones que son fundamentales. La primera de ellas: yo no me he dado la vida a mí mismo. Es la primera constatación. Puedo despreciarla o puedo abrazarla, mi libertad, como un don. Es lo que se propone aquí, un don. Y en este caso, no simplemente un don, sino un don sagrado. Todo el proceso de secularización y de secularismo que ha ocurrido en el ámbito de la sociedad y al interior de la Iglesia es un drama, porque en este caso las realidades fundamentales que estaban garantizadas por el marchamo mismo de ser algo que venía de Dios, por ejemplo, no matarás, cuando se ha ido arrinconando el carácter sagrado de la vida, al final la secularización hace que la opinión de quien defienda no matarás, con el carácter sagrado porque la vida es inviolable, porque procede de Dios, pasa a ser simplemente una opinión humana. Y una opinión humana que está en contraste con otras opiniones humanas que van siendo cambiadas por aquellos que con ingeniería social son capaces de cambiar la mente, en este caso de los españoles. No solo estamos en el fundamento de lo que es la sociedad y por tanto hay que desprivatizar la vida humana, no la podemos separar nunca de su origen, que es en este caso la familia, y entendida ya desde la fe cristiana, cooperando con Dios, por eso la palabra procreación, a la vez
con un carácter inviolable y sagrado. ¿Responde esto a la experiencia humana, sí o no? Porque para saber si algo es verdad, tiene que ser explicación completa de todo lo que se da en la experiencia de cada uno de nosotros. Pero pasemos a más experiencias. Yo no me he dado la vida a mí mismo, por tanto, la he recibido de otros. Por tanto, es falso la autonomía radical del individuo, dogma laicista que ahora mismo está propugnado en la mayoría de las leyes que se aprueban en España. Es mentira. La autonomía radical del individuo es una falsedad, ya desde el origen. Claro que haya una autonomía psicológica, que cada uno va gobernando su propia vida, pero no es él quien la ha diseñado, quien la ha pensado, quien la hemos recibido, y la hemos recibido con un don. Es verdad que si queremos pasar más adelante y queremos desvelar todo lo que es la grandeza del don de la vida humana, por tanto la identidad humana, y a la vez tener una medida, como decía don Jesús Luis Restán, para calibrar su dignidad, necesitamos recurrir a aquellas respuestas que como propuestas vamos a ejercer en este Congreso. La vida es un don porque viene de Dios, Dios creador, y que ha creado por amor, y es una palabra, la primera de ellas, amorosa. Y por tanto, ¿responde eso al hecho de la experiencia de que yo no me he dado la vida a mí mismo? Bueno, responde. Simplemente tengo que querer abrazarlo o no, pero es una propuesta. Responde a la grandeza del don, porque cuando decimos vida humana, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando no de esta mesa, no de esta botella, estamos hablando de alguien. La filosofía no sé si puede llegar a algo más. Desvelar ese misterio le corresponde a la religión. Y en este caso, ¿qué nos dice la fe cristiana? Que hemos sido creados, como se nos decía, a imagen y semejanza de Dios. Y por tanto llevamos en nosotros el aliento divino. ¿Responde eso a la concepción que tiene cada uno de su propia vida? ¿Responde de verdad no solo a que he recibido la vida con un don, como una propuesta para ser abrazada por la libertad, sino hace que ese don sea inconmensurable, que sea a la vez inviolable? Responde a la experiencia. Puede aceptarse como verdad de lo que yo mismo voy concibiendo y pensando cada día. Responde. Vamos adelante. Pero es verdad que esta vida, en mí al menos, es precaria. Y remito a la experiencia que es universal, pero que está expresada de manera extraordinaria por San Pablo en el capítulo 7 de la Carta a los Romanos. Queriendo hacer el bien, no sé qué me pasa, que hago el mal. ¿No será una vida que viene herida? Responde la propuesta cristiana que anuncia que no solo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sino que hemos sido dañados por el pecado de origen, nuestros propios pecados y el pecado de ambiente en el mundo. Responde. Porque me tengo que responder, ¿por qué queriendo hacer el bien hago el mal? ¿Quién me responderá a este misterio? Y esto es algo que es, insisto, no es una experiencia de los creyentes, es una experiencia universal. Los poetas más antiguos hablan de esto mismo, como lo hace San Pablo en el capítulo 7 a la Carta a los Romanos. Sí, pero es que además no solo experimento lo que es la inclinación al mal y el mal que yo hago, incluso queriendo hacer el bien, sino experimento la precariedad en mí y la precariedad en otros. De tal manera que veo vidas verdaderamente sufrientes, veo vidas que están cargadas de sufrimiento, comenzando por la mía y comenzando por aquellos que vienen ya desde origen discapacitados o vienen con varias, diríamos, de las realidades que nos hacen ver una vida precaria, incluso en un momento sin poder ejercer las funciones racionales o poder darse cuenta de lo que les está pasando. ¿Vale esa vida algo? ¿Sí o no? ¿Alguien puede mirar esa vida con una mirada contemplativa, con una mirada compasiva y darse cuenta de que no es simplemente una realidad allí de un conjunto de órganos que se han articulado como forma humana, sino que es alguien? Bueno, pues la filosofía ha llegado, siempre de cuño cristiano, a decir que es alguien porque es persona, un ser subsistente en sí mismo, en una naturaleza espiritual y corporal. El salto del materialismo a la realidad del espíritu es algo que grita en el corazón de toda persona, pero estamos acostumbrados a ser velados en lo que es por la posibilidad de alcanzar la verdad por las ideologías, tanto que incluso llegamos a dudar siquiera de la propia identidad humana configurada como varón y como mujer. Pero es ideológico, porque la experiencia de la persona tiene que ir corrigiendo todo aquello que las ideologías le van quitando. Más experiencias que podemos nosotros decir. Es que, claro, esta es del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes. Dice, el hombre
es ilimitado en sus deseos, múltiples deseos, ilimitado en sus posibilidades. Y es una experiencia de toda persona, varón o mujer. ¿Y esto por qué? ¿Y quién me desvelará ese misterio? ¿Por qué yo deseo mucho más de lo que puedo alcanzar? ¿Y por qué incluso deseo vivir cuando veo el horizonte de la muerte? ¿Y por qué grito con un amuno que tengo angustia ante la realidad de saber que voy a desaparecer? ¿Y eso por qué? ¿Quién me dará respuesta a estas preguntas? ¿Quién será capaz de hacer una propuesta que alumbre mi inteligencia y que gane mi libertad? Bueno, pues esa experiencia también no solo llevamos nosotros el aliento divino desde la creación, sino, decíamos este domingo pasado, tanto nos ha amado Dios, o Dios ha manifestado tanto su amor que nos ha hecho hijos suyos. ¿Cuál es la medida de la dignidad de toda persona? Que tenga calidad de vida, que tenga buena salud, que le vayan bien los negocios. ¿Cuál es la medida de la dignidad de la vida humana? Porque claro, cuando Kant dice que el hombre es un fin en sí mismo, acaba ahí. Pero ¿cuál es la medida de la dignidad? ¿Cuál es la medida de la dignidad? Bueno, pues que la vida la hemos recibido de aquel que amándonos nos ha hecho a imagen suya, que nos ha dado, más allá de la herida del pecado, la condición filial y que, nada menos, decía José Luis, la dignidad o la medida de la dignidad del hombre es la encarnación de Dios, que Dios se ha querido hacer uno de nosotros, que Dios ha caminado con nosotros, que Dios se ha acercado a nuestro valle y que se ha manifestado como respuesta verdadera a aquello que son las ilimitadas ambiciones que hay en nuestro corazón y los deseos, sabiendo nuestras limitaciones, porque Él es el único, Jesucristo, que resuelve el enigma de lo que significa un ser humano. Decía Pascal, el hombre es infinitamente más que el hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué es infinitamente más que el hombre? Pues porque está habitado por Dios. Y por mucho que las ideologías lo pretendan, no tienen respuesta a esto mismo. Y eso lo experimenta cualquier persona, la que está enferma, la que está sana, la que es joven, la que es adulta, la que está en el momento final de su vida. El hombre es infinitamente más que el hombre, porque ya desde el origen está creado por un Dios amoroso a su imagen y semejanza, porque ha sido constituido nada menos que hijo de Dios y porque es capaz de incluso abrazar el sufrimiento, porque es palabra penúltima. Y en la escuela del sufrimiento ponemos nosotros ahí la medida de la dignidad de lo que es la persona humana y la dignidad de una sociedad que sabe dar respuestas al sufrimiento, porque ese es el gran tema respecto a la vida humana. ¿Qué hacemos con el sufrimiento? Se pueden decir estas palabras tan graves como las dice San Pablo. Y ahora estoy contento y me alegro porque puedo, con mis sufrimientos, añadir a los sufrimientos de Cristo por la redención de su cuerpo, que es la Iglesia. Se puede decir, lo está diciendo alguien como nosotros, porque ha desvelado el misterio del sufrimiento, que esta sociedad no tiene respuesta ni para el sufrimiento, ni para todo aquello que significa precariedad en la vida. Pero si por si fuera poco, desvelando la verdad de lo que es la persona humana, somos en Cristo, y Cristo es el que revela al hombre el misterio del hombre, y le descubre su vocación íntima, que es al don de sí. Hemos sido creados para amar, y Dios nos ha pensado para el amor, y todo es huella de la Trinidad, y por tanto habla del amor de Dios. Una sociedad como la nuestra, nihilista, ideologizada, está muy lejos de hacer justicia a lo que es la persona humana. Por tanto, la batería de leyes que ahora mismo están presentando en España son tremendamente injustas, porque no se hacen cargo de desvelar el misterio de nuestra identidad, ni se hacen cargo de lo que es la vocación del hombre a vivir y vivir en plenitud y para siempre y por toda la eternidad. Cristo ha resucitado, ha vencido al pecado y a la muerte, y por tanto su respuesta es la respuesta plena al misterio del hombre. Descifra el enigma de lo que somos. Somos para la vida, y una vida eterna. El destino eterno, cuando no hay peor injusticia, lo decía Julián Marías, no hay peor injusticia que cerrar el cielo, que cerrar las puertas del horizonte trascendente en una sociedad como la nuestra. Mucho más que el hambre, mucho más que los problemas de los que vienen con la migración, mucho más de todo lo que ocurre cada día, mucho más que el terrorismo. La peor injusticia es cerrarle al corazón humano esa aspiración que está presente en él por ser aliento divino, por ser hijo de Dios, por estar habitado por el Espíritu Santo, por ser seno mismo donde habita la Trinidad, que es el cielo. Y esta es la verdadera justicia. Por tanto, concluyo.
Desprivaticemos el tema. Ya está bien de resolver el tema de la vida humana como si se tratara del aborto como un derecho a decidir de una persona individual que no, que es el origen mismo de la sociedad. Toda la sociedad tiene que cuidar, privilegiar, custodiar el don de la vida humana. Y eso es una sociedad justa. Cuando la vida se hace precaria y enferma, todos estamos pensando en remediar las situaciones, no en eliminar a aquel que está sufriendo, porque entonces la sociedad no es de derechos, sino es injusta. Acaba siendo una sociedad que destruye la vida humana, bien naciente, bien terminal. Y lo mismo referido a todos los más aspectos de la vida. Cristo verdaderamente, don José Luis, es quien revela plenamente el misterio del hombre, porque Él se ha hecho hombre, ha vencido toda nuestra precariedad y nos ha descubierto el designio amoroso de Dios. Tú, como yo, eres para la eternidad. Ninguna ideología tiene respuesta a esta aspiración, solo Cristo. Y en el ámbito de la Iglesia Católica, que es lo que decís vosotros, la visión católica de la vida humana, hemos recibido esa verdad misma de Jesucristo, que la hacemos habitar en un seno donde la gran tradición siempre es una tradición de cuidado, de respeto y promoción de la vida humana. Con esto creo que respondo a lo que se me pregunta. Responde, y bien respondido, don Juan Antonio. No sé si estamos a la 1:10, no sé si tenemos tiempo de un poquito más o... Bueno, yo iba a pedirles casi un apunte a cada uno de los tres obispos aquí presentes, que son pastores en sus respectivas diócesis, que además tienen una responsabilidad en el camino de la comunidad católica. Si estamos en un congreso que dice, es el momento de defender la vida, decía don Luis, casi mejor incluso de promover la vida, que incluye también la defensa cuando ésta es necesaria. Pues bueno, con este horizonte, levantando acta del momento cultural tan difícil que ya ha quedado suficientemente descrito, con sus asperezas, sus extravíos, sus impugnaciones, sus objeciones. ¿Cómo ayudar a que nuestro testimonio, nuestro debate público, nuestra iniciativa social contribuya de una manera más eficaz a construir esta cultura de la vida que está ahora mismo ciertamente, bueno, está en los cimientos, porque hemos visto, porque ha habido una oleada realmente que ha desarzonado, quizás tampoco era tan sólido el edificio como podíamos pensar, y eso es otro aspecto, pero no nos vamos a introducir ahora en eso. Entonces lo que le voy a pedir a cada uno es 2 minutos, como decimos en la radio, 3 minutos, como mucho, es decir, ¿cuál es la prioridad que ustedes ven? Porque a veces también perdemos muchas energías, a veces también nos agotamos y nos frustramos pues con iniciativas que conducen, como se suele decir, a la melancolía, y mucha gente que está en los temas de la defensa de la vida pues lo puede experimentar así. Se han hecho muchos intentos también de movilización en la calle y hemos visto el límite que eso tiene. Nuestras argumentaciones clásicas a veces pues no llegan. Entonces, con todo este panorama, yo les pido una aproximación de por dónde trabajar. ¿Cuál sería la prioridad para cada uno de ustedes? Empezamos como hemos empezado antes, con don Luis. Bueno, yo creo que al hilo de esta conversación, de alguna forma, para mí se puede resumir bien esta propuesta, que por otra parte está en el corazón de la propuesta de la Iglesia este tiempo, que es anunciar, y se anunciar con obras y palabras, el querigma y su dimensión social. Diría esto, ¿no? ¿Cómo hacer este anuncio de querigma y su dimensión social? Pues generando un pueblo, que en este sentido, quizás yo he hecho referencia y luego hemos seguido con la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia tiene el peligro de ser una fila de libros en una estantería. Entonces, precisa un pueblo. Y generar ese pueblo precisa, pues, generar cristianos. Que todo está como relacionado, de alguna manera, ¿no? Para que haya esta presencia en la vida pública que nos permita escuchar, porque yo creo que el corazón humano tiene todos estos latidos. Es verdad que está bien hecho y está herido, por resumir un poco desde lo que tú planteabas, ¿no? Y por eso precisamos escucharnos unos a otros para desde esa escucha poder hacer el anuncio testificado de lo que creemos, ¿no? Una fe confesante, ¿no?
Yo diría que en este sentido hablar de fe confesante tiene resonancias bonhoefferianas, ¿no? En el sentido de cómo confesar la fe en un momento de un desafío tan grande, en el que a veces el proponer lo obvio te sitúa en la caverna. Decir que eres una persona extraña o fundamentalista, ¿no? Yo sí que creo que es el tiempo de evangelizar, de la salida misionera, y por parafrasear algo que dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, no esperando que las soluciones nos vengan de arriba, sino de abajo y de a uno. Comenzar a realizar esta propuesta que estamos diciendo, ¿no? Que tiene, por supuesto, una dimensión personal, que precisa generar un ambiente y que, cómo no, precisa instituciones, las que ya existen para poderlas renovar desde dentro, o la generación de propuestas institucionales que hagan que todo esto pueda ser anunciado. Gracias, don Luis. Pues don Ginés. Muchas veces en mi vida me he preguntado en qué tiempo histórico me hubiera gustado vivir y siempre he llegado a la misma conclusión. Me gusta vivir en este tiempo histórico, porque creo que si es un tiempo que tiene dificultades para la evangelización, por ejemplo, también es un tiempo de muchísimas posibilidades. Y yo creo que aquí es donde hay que vivir el primado de la gracia. Dios está presente, su gracia está presente. Y dicho esto, quizá siguiendo también la línea que se ha dicho hasta ahora, creo que en el tema que estamos tratando el testimonio es fundamental. Hay unas palabras que a mí particularmente me sugieren muchísimo de San Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi. El mundo de hoy no acepta a los maestros sino los testigos. Y si quiere a los maestros es porque también son testigos. Creo que esto nos invita a ser un testimonio en el mundo. El testimonio es un lenguaje que entiende todo el mundo. Hay lenguajes que no entiende todo el mundo. El del testimonio sí. Hoy está celebrando la Iglesia la memoria de una santa sevillana, Santa Ángela de la Cruz, que ir a Sevilla y hablar de Madre Angelita es un testimonio. Los santos son la gran experiencia de la Iglesia, el testimonio de la gracia hecha realidad, y eso es capaz de captarlo absolutamente todo el mundo. Después hay otro punto que me parece muy importante, y también ahí aparece, me ha gustado particularmente en Samaritanus Bonus, lo que yo llamaría la teología del estar. Tomando esa imagen, estaba María y el discípulo al pie de la cruz, y hace una reflexión preciosa sobre el estar. Creo que en este momento, en todos los momentos de la historia, pero en este momento el estar es fundamental. El tener una presencia diferente en medio de un mundo muy complicado, nuestra presencia, nuestra cercanía, tocar la herida es importante. Y una tercera vía que creo que expresa muy bien la institución que nos acoge, y en concreto el Congreso de Católicos y Vida Pública, que es esa presencia de la Iglesia en la vida pública. Esto es una asignatura que sigue estando pendiente en España, la presencia de los católicos en la cultura, en la política, en la vida pública, y al mismo tiempo una presencia que sea una presencia en diálogo. Creo que vivimos en un mundo donde es especialmente sensible al diálogo, aunque cada uno tenga su canción. Pero creo que uno de los modos de defender la vida, de proteger la vida, también son estas iniciativas que estamos viviendo de presencia y de diálogo con el mundo. Juan Antonio. Creo que estamos convencidos de que, como decía San Juan Pablo II en Evangelium Vitae, el eclipse de Dios nos ha dejado a oscuras y ha provocado estas tres realidades. El colapso de la mente, que no se atreve a preguntarse por la verdad. La perversión de la libertad, que desenganchada de la verdad no es más que un haz de sentimientos y emociones. Y el tercero,
el apagón de la conciencia moral. Eso solo se arregla con la evangelización. Anunciar a Jesucristo. Anunciar el querigma y su dimensión social. Para sanar la mente, fides et ratio. Para sanar la libertad, veritatis splendor. Y para recuperar la grandeza del santuario donde Dios habla al hombre, que es la conciencia moral, pues también veritatis splendor. Papa Benedicto XVI decía en Caritas in Veritate que la gran cuestión social hoy, como lo fue en la Rerum Novarum, la cuestión obrera, con la revolución industrial, es la cuestión antropológica. Por tanto, 3 tareas, queridos amigos. Reconstruir y edificar con la gracia de Dios el sujeto humano. Eso significa aceptar la grandeza, lo que significa la unidad de la persona, cuerpo-espíritu. Y con Juan Pablo II, valorar la grandeza de la reflexión que ha hecho con la teología del cuerpo sobre la corporalidad. El cuerpo no es más que la visibilización de la persona. Reconstruir el sujeto, unidad, cuerpo-espíritu. Está herido, pero ha sido redimido por Cristo. Y cada uno de nosotros vale la encarnación de Cristo y la sangre de Cristo, que redime el corazón humano. Segundo, reedificar y reconstruir las familias cristianas. El seno donde uno es acogido es la propia familia, desde el matrimonio entre el varón y la mujer, porque es amado por sí mismo. Y allí es donde puede encontrar todo lo que significa esa comunión amplia de personas para crecer como persona, para crecer como creyente, para crecer después como ciudadano. No hay reedificación de la sociedad española sin la reconstrucción del sujeto humano en esta triple versión. Persona humana, familia y tercero, comunidad cristiana. Es que ambas, todas ellas se relacionan. No habrá familias cristianas si no hay comunidades cristianas que comparten la fe en Jesucristo, escuchando la palabra, viviendo en la oración, compartiendo la propia Eucaristía que gesta la Iglesia y naciendo, diríamos, como una comunidad de hermanos. Eso, diríamos, es insoslayable. Sin eso no podemos hacer nada. ¿Cómo podemos alcanzar el nivel de lo social y lo político si no tenemos sujetos cristianos, si no tenemos familias cristianas, si no tenemos comunidades cristianas? Esa es la tarea. Pero desde ahí, yo suelo hablar que cada comunidad cristiana, cada familia cristiana es como un pequeño oasis en el desierto de este mundo, en el desierto de la sociedad española. Pero si vamos creciendo en ello, vamos ganando terreno al desierto. Son como pequeños oasis que van ganando terreno al desierto. Y desde ahí se puede dar el salto, y eso es lo propio de esta institución, a lo social y a lo político. Hoy España necesita políticos católicos. Hoy los sindicatos necesitan personas católicas. Hoy todas las instituciones de los medios de comunicación social, empresarios y trabajadores, católicos. ¿Por qué? Porque hemos entendido, al menos así lo he propuesto, que lo cristiano es la verdad de lo humano. Lo cristiano es la plenitud de lo humano. Y querer privar a la sociedad de la plenitud de lo humano sería la peor de las injusticias. Por tanto, yo os animo, ya que comenzáis con el tema de la vida humana, en esta misma dirección. Sujeto humano, familia cristiana, comunidad cristiana y espacio, en este caso estamos en una institución, para la enseñanza, pero también para promover personas que actúen en el ámbito social y en el ámbito político. Y con paciencia, porque ya lo tenemos todo ganado. Si es que lo propio de los cristianos es la alegría permanente, porque ya lo tenemos todo ganado. Porque sabemos cuál es nuestro destino eterno, sabemos de quién fiarnos y sabemos por qué camino hemos de ir. Pero eso sí, sin perder el tiempo, porque lo que está pasando ahora mismo en España requiere, como dice Benedicto XVI al final de la Caritas in Veritate, es decir, un humanismo sin Dios es un antihumanismo. Y por tanto hace una llamada a los católicos, de los cristianos, para que verdaderamente puedan construir la verdad del hombre en el espacio social y político. Yo creo que tenemos un abanico de una grandísima riqueza en las sugerencias que los 3 obispos que hoy han participado nos han brindado, que seguro que va a alimentar la reflexión y que va a encontrar eco en todo el trabajo del Congreso a partir del próximo viernes. Quiero recordar a todos los que se han conectado hoy que la manera de participar, que es, bueno, es la que nos impone la realidad, y también esta razón y esta libertad que el Señor nos ha dado, pues se tiene que poner en juego en circunstancias extraordinarias y difíciles como la que ahora atravesamos. Entonces, más que quejarnos, es aprovechar esta posibilidad que nos ofrece también la tecnología, y entrando en la página web del Congreso, conectándose, todos van a poder participar, ya digo, desde el próximo viernes, en los distintos actos que desarrollarán todo esto. Termino simplemente, decía don Juan Antonio, que introducía el punto de la experiencia humana, esta cuestión de la que mucho se habla,
pero poco se toma en serio, porque realmente hay un distanciamiento de la realidad de cada uno. Quizás el que le decía, el colega, que no sé quién es, que debatía con don Luis Argüello y le decía de esta manera un poco irónica, hombre, por favor, pero todavía cree en la libertad. ¿Acaso es posible vivir humanamente, vivir una relación afectiva, vivir la implicación en el trabajo, querer construir algo para las personas que amas, que no tomen en consideración la razón, la libertad, el significado? Volver a la experiencia es una gran chance, podríamos decir, que tenemos también, porque sabemos que la propuesta cristiana es verdadera, corresponde a la experiencia humana. Por supuesto, hay que atravesar el muro de este escepticismo corrosivo que desgraciadamente ha ganado tanto espacio en nuestro mundo cultural, en nuestra sociedad, pero es una sociedad también, yo creo que movidos con esta simpatía por la verdadera experiencia humana, que incluso los que escriben y dicen cosas como esa tienen, cuando se quedan solos en su ámbito, la tienen, pues nosotros tenemos que jugarnos el tipo en estas direcciones que se nos han mostrado aquí. Muchísimas gracias a don Luis Argüello, a don Ginés y a don Juan Antonio. Gracias también a todos los organizadores del Congreso por habernos invitado aquí, haber confiado en nosotros esta apertura, y desearos a todos un buen trabajo y muchos frutos para el bien de la Iglesia y para el bien de la sociedad española. Gracias.